bendición poder iniciar nuestras reuniones de mujeres. Qué bendición y qué privilegio que tenemos de poder tener la palabra de Dios en medio nuestro y su Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento. Sean muy bienvenidas todas. Rosana, bienvenida, qué lindo verla. Que este sea un tiempo en el cual podamos deleitarnos en la gracia, en el amor, en la misericordia, en la justicia de nuestro Dios. Yo las invito a que podamos inclinar nuestros rostros nuevamente y vamos a darle gracias a Dios por su palabra revelada. Dice que Dios habló en nuestro tiempo por los profetas, luego habló por estos tiempos nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Así que podamos ver a Cristo a través de esta palabra en la cual vamos a meditar. Te damos muchas gracias, Padre, muchas gracias porque nos regalas este tiempo tan hermoso, Señor. Es verdaderamente un privilegio tener esta libertad de poder abrir la palabra de Dios y exponerla, reunirnos para alabarte, para bendecir tu nombre. Muéstranos, oh Jehová, tus caminos en esta tarde. Enséñanos, instrúyenos a andar en tus sendas, Señor. Santifícanos a través de tu palabra, que es la verdad, la única y absoluta verdad. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender estas verdades y vivirlas en nuestra vida y tú seas glorificado en todo. Te damos muchas gracias y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gracias. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Colosenses. Habíamos llegado hasta el capítulo 2, versículos 15. Y hoy vamos a comenzar desde el versículo 16 hasta el 23, pero solo voy a estar exponiendo los dos primeros versículos. He dividido este sermón en dos partes. Pero antes quisiera hacer un poquito de repaso de qué nos habla esta carta a los colosenses. Esta carta a los colosenses realmente fue un libro muy importante en el tiempo de la Reforma. La Iglesia romana, como argumentaban los reformadores, desmerecían la suficiencia de Cristo para la salvación, especialmente a través de su sistema elaborado sacramental. Entonces Colosenses ayudó en ese tiempo y ayuda a la Iglesia de todos los tiempos a ver que la obra de Cristo es completamente suficiente para salvar a los pecadores. Además, agregar algo a la Biblia que ha revelado sobre Cristo resta valor al señorío y supremacía de Cristo. Debemos aferrarnos solo a Cristo para la salvación de nuestras almas. Es la única manera apropiada de poder honrar a la persona y la obra de Cristo. Y también, como yo les decía en otros encuentros, que este libro de Colosenses provee una de las declaraciones más completas acerca de la persona y la obra de Cristo. Si queremos saber quién es Cristo, aquí nos provee una de las declaraciones más completas acerca de quién es Jesucristo. Y todo el capítulo 1 que hemos estado ya meditando y exponiendo nos dice que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y como Dios, ¿qué hizo Jesús? Creó todo lo que hay en Él, todo lo que hay en el mundo. En Él fueron creadas todas las cosas y Jesús es el propósito mismo o la meta de la creación, dice Colosenses 1:16. Y en Él, dice también este capítulo, en Él todas las cosas permanecen. Es decir, que Él sostiene momento a momento la creación que Él formó mediante su palabra, como dice el versículo 17. Es el primogénito de entre los muertos, el comienzo y autor, dice, de una nueva creación. También veíamos que en Cristo se encuentra todo lo que el pecador necesita para la redención. Y es en Cristo solamente
que Dios tiene el propósito de reconciliar a los pecadores consigo mismo. Versículo 20. Pablo enfatiza también que la obra de Jesús como el Creador, sustentador y Redentor significa que Él tiene la supremacía sobre la obra de sus manos y particularmente sobre la Iglesia. Por lo tanto, podríamos decir que Jesucristo, con toda seguridad, merece la alabanza, la adoración y el servicio de todos los seres humanos, en especial del pueblo de Dios. Y Colosenses 2 reitera muchos de estos temas, incluye también la venida de Cristo, el regreso de Cristo. Nos habla de que la obra de expiación de Cristo, su muerte, su sepultura, su crucifixión, satisfizo la deuda que nosotros teníamos con Dios. Ya no es necesario que nosotros tengamos que realizar pagos temporales o eternos para poder obtener el perdón por nuestros pecados. Cristo canceló esa deuda que nosotros teníamos con Dios. Y ahora sí, adentrándonos al tema de hoy, el título de este mensaje es Advertencias contra mandamientos de hombres. ¿Qué tema, no? Advertencias contra mandamientos de hombres. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Eres legalista? ¿Te consideras una persona legalista? ¿O te consideras una persona que en cierto momento tienes acciones legalistas? Es para que lo medite cada una. ¿Qué será esto del legalismo? ¿Qué será? Quiero decirles que todos los creyentes, todos los que creemos en Cristo, muchas veces tenemos acciones legalistas y tenemos que lidiar con el legalismo de un modo o de otro. Decía el pastor Sugel, que un predicador, decía que todos somos legalistas en proceso de ser transformados. En nosotros siempre hay algo de esto, en nuestro corazón. Porque muchas veces el legalismo puede mostrarse de una manera tan sutil y con una apariencia de piedad que hasta resulta engañoso. Y en este pasaje, como dice el título de esta prédica, encontramos una seria advertencia contra el legalismo, pero también contra otras formas de practicar, podemos decir, la religión, que es el misticismo y el ascetismo, que eso vamos a hablar en la segunda parte. Estas eran falsas enseñanzas que un grupo de herejes de ese tiempo trataba de imponer a la iglesia de Colosas. Y el propósito era, decía, ustedes tienen que hacer esto y esto para poder tener una espiritualidad más profunda. Ellos se consideraban un grupo élite, eran los iluminados. Es más, estaban los iluminados y los no iluminados. ¿Por qué? Porque ellos argumentaban tener experiencias místicas, ver visiones, palabras proféticas, cosas que la iglesia de Colosas realmente no practicaba. Y como dijimos también en alguna oportunidad, esta es una carta preventiva. No quiere decir que esto ya se había infiltrado en los creyentes de Colosa. Entonces estos falsos maestros decían que Jesucristo no era suficiente, que a la obra de Cristo en la cruz le hacía falta algo más. Entonces Pablo refuta estas falsas enseñanzas y presenta la absoluta suficiencia de Cristo para la salvación de las personas y para nuestra santificación. Y con esto en mente, vamos a leer el pasaje de hoy, Colosenses 2, 16 al 23. Lo vamos a leer completo, pero vamos a meditar en los 2 primeros versículos. Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto,
vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a explicarlo. Vamos, con la ayuda del Señor, a tratar de comprender este pasaje. Y el primer punto en el cual yo quiero que estemos meditando, hoy solo vamos a meditar, este bosquejo lo dividí en 3 puntos. En el primer punto y en la segunda parte vamos a meditar en los 2 siguientes puntos en el próximo encuentro. El primer punto, ¿en qué consiste la verdadera espiritualidad? El segundo punto es, el crecimiento espiritual es el resultado de la unión con Cristo. Y en tercer lugar, asidos a Cristo, aferrados a Cristo, en quien estamos completas. El punto 1, ¿en qué consiste la verdadera espiritualidad? ¿Cómo podemos decir si una persona es espiritual o no es espiritual? Y el versículo 16, si ustedes se fijan, comienza con 2 palabras. ¿Qué dice? Por tanto. Cada vez que ustedes vean al inicio de una estrofa, de una frase, estas palabras, por tanto, o así como, o por lo cual, nos está diciendo, tengan en cuenta el contexto inmediato, tengan en cuenta el contexto, porque es como la continuidad. Por tanto, después de haber dicho esto, por tanto, dice. Entonces, vamos a tener en cuenta ese contexto. Y vamos a ver allí un poquito más arriba, los versículos 13 y 15, para poder entender por tanto, ¿a qué se está refiriendo? Dice el versículo 13, yo voy a leer algunas partes nada más. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y Dios les dio vida con Cristo. Versículo 14 dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra ustedes y la eliminó clavándola en la cruz. Teniendo en cuenta esto en nuestra mente, dice, por tanto, debido a lo que Cristo ha hecho, que nadie lo juzgue, lo someta a un proceso, está diciendo, de crítica, de condenación, en cuanto a cosas que son externas, que van a perecer, como la comida, la bebida, los días de fiesta, el día de reposo, luna nueva. Existían ciertos rituales que diferenciaban a los judíos de sus vecinos paganos en cuanto a la dieta y en cuanto a las festividades. Eran fiestas y dietas exclusivas para el pueblo judío. ¿Y cuál era el peligro si Dios mismo había establecido eso? ¿Cuál era el peligro de que este grupo hoy estuviera imponiendo la observancia de estas prácticas? Justamente el peligro de enfatizar en su observancia era fomentar una falsa espiritualidad. Una espiritualidad basada en las obras y no en la persona de Cristo. Nadie los juzgue, nadie los condene. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Miren allí, dice la razón. La razón por la que no debían permitir esto, dice, es porque todo esto, todo lo cual, dice, es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 17. ¿Cuál era el propósito de las leyes que fueron dadas allí en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el propósito de esas festividades? ¿Por qué se habían dado en ese tiempo? Era simplemente
para señalar a Cristo. Y Pablo las llama sombras de lo que ha de venir, Cristo mismo. Una vez que Cristo vino, entonces, ¿qué sucedió con esas sombras? Se disiparon. Si tenemos a Cristo, poseemos todo lo que necesitamos para conocer y agradar a Dios. Cristo ha provisto una completa salvación, un completo perdón y victoria. Entonces Pablo les dice, no sacrifiquen su libertad en Cristo para someterse de nuevo a preceptos humanos, a reglas humanas, a normas humanas, por cuanto el fin de la ley es Cristo. Dice Romanos 10:4 en la Nueva Traducción Viviente, pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él, se les declara justos a los ojos de Dios. Justos. Él ha hecho todo. Él ha cumplido el propósito por el cual se entregó la ley. El pastor John Piper, vamos a definir la palabra legalismo, porque estamos mencionándolo en este momento. Este pastor define así el legalismo. El legalismo es la convicción de que guardar la ley es el fundamento de la aceptación de Dios. Voy a explicar un poquito esta definición. Es decir, que por mi actuar puedo ganar la aceptación de Dios. Eso es lo que predica el legalismo. Son mis obras, es mi obediencia, es mi rectitud y no Cristo, no su obediencia, no la vida justa que Él ha vivido por nosotros y que nosotras éramos incapaces de vivir y somos incapaces de vivir esa vida perfecta. Mi confianza entonces está en mis obras y no en lo que Cristo ha hecho. Pablo también le recuerda a los Gálatas que habían sido seducidos por el legalismo. Le dice allí en Gálatas 5:1, Cristo en verdad nos ha liberado, de verdad nos ha hecho libre. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Es como si Pablo le estuviera diciendo, recuerden que su salvación es un regalo de Dios, es por gracia, para que nadie se gloríe. Gracia es algo que no merecemos. Hemos recibido un regalo que no merecemos, que no lo podemos ganar, que no lo podemos pagar, aunque yo me considere la persona más buena del mundo, que nunca he hecho mal a nadie, aún así no puedo ganarme el perdón de Dios. Y es como que Pablo le estuviera diciendo, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Van a poner ahora su confianza en la carne? Si todo comenzó por la fe, ¿van a confiar en su rectitud, en su bondad, en sus obras? Podemos definir también que el legalismo es la religión de los logros humanos y resulta dañino. Y también quiero decirles que resulta inútil esta forma de vivir la vida espiritual. Pablo dice allí en el pasaje que leímos, es sombra, solo sombra, y constituye, como decía un pastor, la peor amenaza contra el cristianismo. La peor. ¿Por qué? Porque el legalismo es como que invierte las cosas. El legalismo dice, tú tienes que obedecer para poder ser aceptada por Dios. Tú tienes que portarte bien. Tú tienes que hacer las cosas bien, no tienes que tener malos pensamientos, no hables mal de nadie. Sé buena, comparte lo que tienes y entonces Dios te va a aceptar. Pero el Evangelio de la Gracia, ¿qué dice? Tú tienes ya la aceptación de Dios.
Desde el momento que te arrepentiste y confiaste en la obra de Cristo para tu salvación. Tu obediencia viene después y no al revés. Tu fe obra por amor. Y quiero decirles que cuando logramos comprender esto, qué maravillosa libertad es la que experimentamos. Que no se trata de cuánto yo pueda hacer, de cuán buena yo pueda ser, sino de cuán bueno ha sido Jesucristo, de cuán justo ha sido, de cuán perfecta ha sido su vida. Que esa perfección y esa vida nos es imputada a nosotros del momento que confiamos en su obra. Y ustedes saben que había un grupo a quien Jesucristo siempre confrontaba. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Y los fariseos siempre buscaban cómo hacer caer a Jesús, encontrarle alguna falla, algo de qué prenderse para poder ir contra él. Este era un grupo religioso, los fariseos. Ellos verdaderamente tenían un corazón legalista. Estaban llenos de conocimiento de la ley. Y ese conocimiento los había inflado y los había envanecido. Ellos eran los representantes de la ley de Moisés. Dice 1 Corintios 8, del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente. El conocimiento nos hace sentir importantes, pero es el amor lo que fortalece la iglesia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Porque quizás sientas y digas, yo no tengo el conocimiento que tienen otras personas hoy, siento que tengo que aprender un montón de cosas. Pero dice el conocimiento, ¿qué hace? Nos hace sentir importante, pero ¿qué es lo que fortalece al cuerpo de Cristo? El amor. El que afirma que lo sabe todo, en realidad, no es que sepa mucho, dice la palabra, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Si uno ama a Dios, dice, es reconocido por Él. No importa cuánto sepas hoy, ¿tienes que crecer en el conocimiento de Dios? Sí. ¿Tienes que crecer en el conocimiento de la palabra? Sí. Pero si amas a Dios con todo tu corazón, Él te conoce. Él te conoce. Qué maravillosa palabra. Y quiero que a la luz de este pasaje y examinando cuáles eran las características de estas personas, de este grupo de fariseos, quiero que examinemos nuestros corazones. No quiero que estemos pensando en alguien más, quiero que pensemos en nosotras mismas. Y si vemos algunas de estas características, es porque el Señor nos está hablando a nuestro corazón y está trayendo convencimiento de pecado para que nos arrepintamos, para que lo confesemos y nos apartemos. Los fariseos no amaban a Dios genuinamente. Ellos decían amar a Dios, pero su amor no era genuino. Realmente había una desconexión en sus corazones entre los mandamientos de Dios y su relación con Dios, que era inexistente. Se les hacía fácil apuntar el pecado de otros y excusar los propios. Y dice la Biblia que descuidaron algo muy importante que Dios considera importante, que es la justicia y el amor. Miren lo que dice Lucas 11:42. Van a ver unas frases que se van a repetir en los versículos que voy a leer. Dice, ¿qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Y también dice que ellos sabían muy bien qué decir, pero no hacían lo que ellos decían. Otra de las características. Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, dice Jesús,
practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. No sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Mateo 23, 1 al 5. Estamos examinando nuestros corazones, ¿no? ¿Somos de las que decimos y no hacemos? ¿Somos de las que imponemos cargas pesadas que nosotras no somos capaces de sobrellevar? ¿Somos de las que desplegamos todo el conocimiento que tenemos pero no lo vivimos? Imponen cargas pesadas y la obediencia de ellos era para impresionar a las personas y no para honrar a Dios. Fíjense que este texto dice algo muy importante. Jesús no estaba condenando lo que ellos estaban enseñando, sino lo que ellos eran, hipócritas. Unas preguntas más para que examinemos nuestro corazón. ¿Tiendes a juzgar los pensamientos y las acciones de otros y no revisar cómo está tu vida? ¿Das consejo que muchas veces tú no lo aplicas? ¿Le dices a otros con frecuencia lo que necesitan hacer? ¿Cómo deben vivir? ¿Cómo deben pensar? ¿Cómo deben conducirse? Pero tu vida es totalmente contraria a lo que estás diciendo. ¿Cuántas de las cosas que posteas en tus redes sociales verdaderamente las crees y verdaderamente las vives? ¿Demandas continuamente que otros actúen contigo de una manera que tú no estás dispuesta a hacerlo? Quiero decirte que todas estas son conductas farisaicas. Si no las considerabas, hoy considerémoslas, hermanas. Si hay algo de esto en nuestro corazón, el Señor hoy nos está dando convicción de pecado. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Se vuelve a repetir, pero es otro versículo. Hipócritas. Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Mateo 23, 25 al 28. Qué fuerte. Como diría nuestra hermana, a veces trae a memoria dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Por eso las endulcé con un chocolate al principio. Estos fariseos cubrían su pecado y no lo confesaban. En ellos no estaba ese deseo de confesar y de estar a cuentas con Dios. Era como que si su conciencia ya estuviera cauterizada, ya es como que ellos no podían siquiera ya pensar que ellos fueran injustos. Por fuera parecían justos. Y muchas veces nosotras también aparentamos que nuestras vidas espirituales están súper bien. Súper bien. ¿Cómo estás? Bien, en victoria. Y salí de mi casa llorando, llena de culpa, mal, porque contesté mal, porque traté mal a mis hijos, porque no tuve paciencia, porque dije algo fuera de lugar, porque no fui agradecida.
Aparentamos tantas veces que nuestras vidas espirituales están bien, pero por dentro hay grietas, hay putrefacción y hay pecados sin confesar. Y por no confesarlos, perdemos la bendición de ser sanadas, de ser perdonadas, de ser restauradas, por no confesarlo, por no decirlo con nuestra boca. Dice Proverbios 28:13, un texto muy conocido: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de ese pecado, ¿qué va a alcanzar? Misericordia. ¿Por qué encubrirlo? ¿Por qué guardarlo? ¿Por qué abrazarlo? Cuando puedo disfrutar de esa bendición de ser perdonada por Dios. Con nuestras acciones, así como los fariseos, nos alejamos y alejamos también a otros de Dios. Porque si los otros nos ven hipócritas, ni nosotros entramos, ni dejamos entrar a nadie por nuestras acciones, por nuestra conducta. Cuán importante es nuestro testimonio. Cuán importante es lo que creemos y cómo vivimos lo que nosotros creemos. Mas hay otro ay acá. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23, 1 al 3. Te estarás preguntando quizás, al ver la gravedad de este pecado, ¿no? Y lo dañino que puede ser. Te estarás preguntando, ¿cómo me puedo librar del legalismo? También legalismo podemos nombrar como moralismo. ¿Cómo librarme de una vida solamente moral, pero con Dios lejos nuestro? ¿Cómo? ¿Cómo me puedo librar de esto? Y solamente quiero decirte que hay una manera. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios por confiar en ti misma, pídele perdón a Dios por confiar en tus obras y por no confiar en Él y en su suficiencia para perdonarte completamente tus pecados pasados y presentes y futuros. Dios los puede perdonar. Corre a Cristo y que tu anhelo sea amarle más, conocerle más. Entonces el legalismo se irá erradicando de tu vida, erradicando de mi vida. Es importante que nosotros recordemos que los colosenses estaban bajo el nuevo pacto y todas estas leyes que este grupo hereje quería imponer sobre ellos ya no tenían ninguna relevancia. Era para el pueblo judío, para un momento, para señalar a Cristo, pero Cristo ya vino. Y nosotras también estamos bajo ese nuevo pacto y estas leyes no tienen relevancia. Por eso dice, no permitan. Vamos a ver en el próximo encuentro, que nadie les quite su premio, como diciendo, la vida plena que ustedes tienen hoy en Cristo. El gozo de disfrutar la salvación que Cristo les ha dado. Y Romanos 14:1, que es el versículo que se los voy a dar para que lo memoricen después, dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y gozo en el Espíritu Santo. Respondo a la pregunta inicial del punto 1. ¿En qué consiste la verdadera espiritualidad? ¿Se la han respondido ya ustedes? ¿En qué consiste la verdadera espiritualidad? Consiste en gozar de una relación íntima, verdadera, real con Jesucristo. Y no en cumplir o observar normas externas. Eso no sirve para nada, van a ver después cuando continúa el pasaje. Eso se quema, se pierde. Y podemos decir creer en Dios, pero nuestro corazón puede estar muy lejos. No es Cristo
viviendo en mí, ni Cristo parte de mi vida, ni de mis decisiones, de nada, pero creo en Cristo. El Señor quiere que vayamos más allá, una relación íntima con Jesucristo, real. No podemos entonces ganar el favor de Dios por nuestras obras. La aceptación viene primero y la obediencia viene después. Nada depende de ti y nada depende de mí. Y sin la gracia de Dios, nosotras somos menos que nada. Nada. ¿Recuerdan a ese joven que se acercó a Jesús? ¿Qué le preguntó a Jesús? ¿Qué le preguntó? ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? El joven rico. En otras palabras, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y podríamos decir, parece una contradicción, porque Jesús empieza a hablarle de los mandamientos. Él sabía que este joven había guardado los mandamientos religiosamente. Uy, eso ya lo he hecho desde la niñez. Todo esto lo he cumplido. Bueno, anda a vender todo lo que tenés y dáselo a los pobres. No estaba hablando de obra, estaba confrontándolo con lo que había en su corazón. ¿Cómo se resumen los mandamientos de Dios? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Este joven había hecho, podemos decir, todas las cosas perfectas. Era un joven intachable, había guardado, pero al pie de la letra, cada mandamiento, pero el mandamiento más importante, amar a Dios con todo su corazón, no lo había cumplido. Amar a Dios con todo su corazón. Y dice que se fue triste, porque no estaba dispuesto a rendir lo que amaba más que a su Señor. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Confiar en la obra de Cristo, en los méritos de Cristo. ¿Qué tengo que hacer para ser bendecida por Dios? Seguir confiando en los méritos de Cristo. Así de sencillo. Y aún hoy hay iglesias donde se les predica todo lo contrario a lo que es el Evangelio de la gracia, imponiéndole cargas pesadas, difíciles de llevar. Si haces esto vas a ser bendecida. Si diezmas, Dios te va a prosperar y te va a dar 10 veces más de lo que tú pusiste allí en el alfolí. Mentiras, engaños, falsos profetas. Somos salvas por gracia y somos bendecidas por los méritos de Cristo. La santidad entonces es el resultado y no la causa. Podemos ser santa, ¿por qué? Porque hemos sido salvadas, hemos sido perdonadas, hemos sido justificadas. La salvación viene primero y el buen comportamiento viene después. Pero a veces nosotros queremos hacer al revés. Porque es fácil hacer ciertas cosas y cumplir con ciertos ritos, pero rendirme a Cristo, rendir todo mi ser, entregarle mi corazón, mi vida, nos cuesta, porque nosotras queremos llevar el mando de todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Es mi vida. Cristo dio su vida por tu vida, para que tengas vida. Y para ir concluyendo, quiero decir que es verdad que el cristianismo, yo no estoy diciendo lo contrario a esto, ¿no? Es verdad que el cristianismo promueve un elevado estándar moral. Es cierto eso. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis
en el reino de los cielos. ¿Cómo? Los fariseos eran exigentes, eran escrupulosos en el cumplimiento de la ley. ¿Cómo puede Jesús razonablemente llamarnos a una mayor justicia que la de ellos? No estamos entendiendo, habrán dicho los discípulos. Realmente fue una sorpresa para los discípulos oír que debían ser mejores que los escribas y que los fariseos. Pues justamente porque a este grupo de personas se los consideraba como quienes habían escalado a las cimas de la piedad religiosa. Pero la debilidad de los fariseos radicaba en que ellos se sentían bastante bien, satisfechos. Hasta su postura lo decía todo, ¿no? Obedeciendo la ley en lo exterior, pero sin permitir que sus corazones fueran transformados por la verdad. Jesús dijo que la calidad de nuestra piedad tiene que ser superior a la de los fariseos. Podemos aparentar piedad y seguir lejos del reino de Dios, como ellos. Pero no debemos olvidar que Él juzga y pesa nuestros corazones y nuestras obras. Es en el corazón donde en verdad radica la sumisión. Cuidemos nuestras actitudes que la gente no ve y las acciones que todos ven. Ambas cosas. Lo que no pueden ver los demás, pero Dios lo ve, y las acciones que sí pueden ver. Jesús le dice: la religión que Él ha venido a establecer no solo excluye lo malo, sino que supera lo bueno de los escribas y los fariseos. Debían obrar más y mejor que ellos. Jesús decía a sus oyentes que necesitaban una piedad totalmente distinta a la que ellos mostraban. Amor y obediencia. Obediencia por amor, en gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros. No una versión, no le estaba diciendo quiero una versión más intensa de la piedad que los fariseos muestran en ustedes. En otras palabras, nuestra bondad debe proceder de lo que Dios hace en nosotras y no de lo que nosotras podamos hacer por nosotras mismas. Nuestra bondad debe estar centrada en Dios y no en nosotras. Y debe estar basada en la reverencia a Dios y no en la aprobación de las personas. ¿Se entiende lo que Jesús estaba pidiendo? Quizás a ti, mujer, que has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, te esté acusando el acusador de los creyentes, que es Satanás. Quizás en este momento mismo te está haciendo sentir culpable por tus acciones legalistas, por tus pecados. Pero la culpa no conduce a nada. Quiero decirte en esta tarde que cree por la fe en Cristo Jesús que si confiesas tus pecados hoy, Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte y para restaurarte. No digas, ya estoy acabada. ¿Qué más da? No importa nada. He fallado. ¿Qué más da? Hay algo que yo hago siempre cuando llego a casa, y es quitarme la ropa de salir y ponerme una ropa que no me importa si se ensucia. Lo aprendí de pequeña. Mi mamá decía, quítense la ropa, pónganse una ropa de faquina o una ropa que no esté muy linda. Lo aprendí de pequeña y lo sigo haciendo, y mis hijos hacen lo mismo. No puedo hacer que mi esposo se saque. Continuamente él sale. Pero a mí no me importa ensuciar esa ropa. Yo lavo los pisos, cocino, me salpica. Ah, bueno, sigo. Pero si me salpica esta blusa que tengo puesta hoy, me siento tan incómoda de hacer las tareas del hogar con una ropa limpia.
Lo mismo sucede cuando nosotras abrazamos pecados. Llega un momento que decimos, ya no importa más, un pecado más. Pero cuando confesamos y estamos a cuenta con Dios y nuestras vestiduras están limpias y resplandecientes, no vamos a querer mancharlas. Y vamos a clamar por la ayuda de Dios. Señor, líbrame de la tentación. Líbrame de pecar contra ti, Señor. Líbrame de manchar mis vestiduras. Señor, santifícame. El diablo quiere que se detenga ese proceso en el cual el Espíritu Santo que habita en sus hijas está conformándote a la imagen de Jesucristo. Él quiere detener ese proceso de santificación en tu vida y en mi vida. Él no quiere que tú busques más a Dios, ames más a Dios, le honres más a Dios con tu vida. No. No permitamos. Recuerden que en Jesucristo tenemos completa victoria. Él venció el pecado y nosotras por Cristo también lo podemos hacer. No permitas que el diablo te quite el gozo de esa salvación que el Señor te ha dado. Gózate en el perdón de Dios y ampárate en la justicia de Cristo. Y si aún no tienes a Cristo, no estás segura de si realmente eres una hija de Dios o no eres una hija de Dios. Quizás en esta tarde el Espíritu Santo de Dios ha permitido que tú comprendas, que tú te hayas dado cuenta que tú necesitas un Salvador. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Todos se corrompieron. Todas nacemos separadas de Dios. Y necesitamos a Cristo para nuestra salvación, para poder acercarnos a Dios. Quizás también has notado y has entendido que nadie va a poder ir al cielo ni puede acercarse a Dios por medio de sus obras, por medio de su buena conducta o por cumplir ciertas reglas religiosas. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra, y es Jesucristo. Hay un solo camino que nos lleva al cielo y es esa persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Este quizás es el día de tu salvación. Ven a Cristo. Clama por misericordia. Si tú lo haces, quiero decirte que Él te va a dar ese regalo de la vida eterna, gratuitamente. ¿Cómo? ¿No tengo que hacer algo más? No, solo creer en la obra de Jesucristo, arrepentirte y comenzar a vivir de la manera que Dios te pide. Todo el día, ya para terminar, he tarareado un himno. En parte me acordaba y en parte profetizaba. En parte inventaba. Es chiquita la letra, me voy a poner anteojos. Oh, qué Salvador es mi Cristo Jesús. Oh, qué Salvador es aquí. Él salva al más malo de su iniquidad y vida eterna le da. Y lo que más tarareaba era la estrofa, el coro, no la estrofa. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor. Y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador y en Él siempre yo confiaré y siempre con Él viviré. Yo sé que tengo vida eterna porque Él me lo prometió. Porque mi fe descansa en la roca de mi salvación que es Cristo Jesús.
no descansa en mi bondad, ni en mi rectitud, ni en mis acciones, sino en la justicia de Cristo, en la vida perfecta de Cristo. Y yo me amparo en esa roca de mi salvación cuando el enemigo me acusa con algún pecado. Y yo digo, Cristo es mi Redentor, Él me perdonó. Amén. ¿Oramos? Padre amado, gracias te damos por poder meditar en este precioso Evangelio, el Evangelio de la gracia. Cuán liberador es saber que por la obra de Cristo somos aceptas ante ti. Que podamos creer, que podamos vivir, que podamos compartir este glorioso Evangelio, que trae libertad, que restaura, que sana, que nos hace estar en paz con Dios. Tu palabra dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloria sea por siempre a ti, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. A ti sea la gloria, la honra, la fuerza y el poder por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.